Buenos días a todos. Buenos días, Nazaret. Buenos días, Marilo. ¿Qué tal? Estamos muy agradecidos de recibiros en este evento en el que, bueno, desde la Dirección General de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo, que la estáis viendo junto a mí, la Directora General de Innovación Educativa y Centros en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, os vamos a presentar pues un proyecto que compartimos y que nos hace mucha ilusión compartir en común con todos vosotros. Queremos haceros partícipes de toda la información que acompaña a un concurso y a una celebración que creemos que es fundamental y que es la celebración del Día de Europa este año 2025. Hemos hecho en otras ediciones esta colaboración a nivel de concurso y esta es muy especial porque en el 2025 se celebran 40 años de la firma del Tratado de la Adhesión de la Unión Europea y bueno, pues nos parece que además es una oportunidad fantástica para que os animéis y para que se anime todo el alumnado de Castilla-La Mancha, de todos los centros educativos, a participar en el concurso que hemos lanzado de celebración del Día de Europa con un lema que es muy bonito porque hace referencia al futuro y hace referencia a quien lo tiene que gestionar, que sois los alumnos y alumnas de toda Castilla-La Mancha en todos nuestros centros educativos. El futuro de la Unión Europea está en tus manos. Tiene en varias fases, bueno, varias categorías más que fases, porque hay una categoría para el alumnado de infantil y primaria y centros de educación especial y escuelas hospitalarias y otra para el secundario en general. Y queremos compartirlo con vosotros. Entonces, antes de profundizar más en las bases del concurso, los detalles, que los voy a contar más adelante, le voy a dar paso a Nazaret, la directora general, como decía, de Centros Europeos, un poquito para que nos enmarque por qué queremos desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha colaborar en este impulso de los valores de ciudadanía democrática y activa a nivel europeo entre ciudadanos europeos que son los castellano-manchegos. Nazaret, te doy paso. Así es. Muchísimas gracias, Mariló. La verdad es que muy agradecidas también, ¿verdad?, a nuestros equipos que han trabajado y coordinado muy bien entre las dos direcciones generales para desarrollar y llevar a cabo esta tercera edición del concurso celebrando el Día de Europa. Y efectivamente, como bien explicabas, Mariló, el objetivo también, aunque es verdad que se persiguen varios objetivos con esta iniciativa del concurso, es implicar a la ciudadanía en general, pero en este caso también y especialmente al alumnado de los centros educativos de Castilla-La Mancha, con esas dos diferencias de categorías que se adaptan también a las edades de nuestro alumnado, pues podrán un poco profundizar también en qué es la Unión Europea, cómo surge, cuáles son sus instituciones, cuál es el papel también que tiene Castilla-La Mancha dentro de la Unión Europea, qué oportunidades ofrece también, ¿no?, que puede ser muy interesante de descubrir, porque en algunos casos también vemos que esa información no siempre llega al público objetivo. Y bueno, pues es una manera muy bonita, muy significativa también de trabajar todo lo que tiene que ver la Unión Europea dentro del aula, con el grupo clase, yo creo que de una manera muy abierta, que permite absoluta creatividad, que permite reflexión y que permite, como bien decías, Mariló, que nuestro lema de este año, la Unión Europea, el futuro de la Unión Europea está en tus manos, pues que también sean conscientes, ¿no?, de qué papel tienen como ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea y cuál es esa Europa que ellos visualizan. Y sobre todo y especialmente porque Europa está ahora mismo en boca de todo el mundo y pues por razones no muy agradables. Exacto. Y bueno, pues es bonito también saber que ellos tienen un papel muy importante y que son presente y futuro de la Unión Europea. Entonces, a través de este concurso, lo que se pretende también es que no solamente el alumnado, también el profesorado o cualquier miembro, ¿verdad?, de la comunidad educativa, pues sea más consciente también, ¿no?, y conozca un poquito más qué es la Unión Europea y cómo podemos construirla entre todos y todas. Genial, estupendo. Tenemos preparado
una breve presentación para contaros un poquito cómo se trabaja en la Unión Europea desde nuestra región. Tenemos interés en que conozcáis que realmente hay un esfuerzo desde nuestras instituciones por hacer presente Castilla-La Mancha en la Unión Europea y por dar voz a todos los castellano-manchegos. Tenemos interés en destacar que todos los valores que se trabajan a nivel de la Unión Europea están integrados en nuestros currículos en todas las etapas educativas. Queremos también presentar la materia de la Unión Europea, que nos parece muy atractiva y que queremos recibir aportaciones de los centros para saber cómo podemos mejorar y cómo podemos adaptar a esas necesidades que tienen, y también queremos presentar las oportunidades que ofrece no tanto el concurso, que lo hemos dicho, como la Unión Europea en planes y programas de cara a que sean conocidos por toda la comunidad educativa y sean aprovechadas sus ventajas, ¿vale? Entonces va a empezar Nazaret también con la parte de presentación de todo el marco de la Unión Europea, que fue además también dar pistas para el concurso, y después vamos aterrizando en el resto de cuestiones. Nazaret. Muchas gracias. No sé si podéis ver la pantalla compartida. Sí, se ¿Sí? puede ver. ¿Está viendo? Se está viendo, porque está en la diapositiva en la que aparece mi nombre. Muy bien, pues en esta diapositiva, como podéis ver, hemos incluido un resumen, ¿verdad? La imagen del tercer concurso. Celebramos el Día de Europa, que como bien ha explicado Mariló, pues consta de dos categorías, la categoría junior y la categoría senior. Sabéis también que toda la información relativa al concurso está publicada en el portal de la Consejería, ¿verdad, Mariló? Y Exactamente. estamos... Os recuerdo, toda la información la tenéis publicada en el portal. Si ponéis concurso Celebramos el Día de Europa tal que así en Google, os va a salir, pero tenéis toda la información accesible, muy rápida, con todas las fases. Podéis estar realizando los proyectos ya, porque estoy segura que muchos de los que estáis conectados sois centros que ya habéis participado en otras ediciones y conocéis el formato y sabéis que podéis empezar ya a trabajar, pero lo que es la candidatura y subir la propuesta que tengáis, una propuesta que puede ser gráfica, que puede ser audiovisual o sonora, que no tenga más de 1 minuto de duración y que habrá que subir a redes sociales, a través de las redes sociales del centro, pues la tenéis que enviar en un plazo que es a partir del 3 de abril hasta el 11 de abril, ¿vale? O sea que todavía no he empezado y la idea es presentarlo para que os animéis, que seguro que si estáis conectados aquí porque muchos ya estáis animados. Os recordamos las dos categorías en función de las etapas educativas, con la finalidad además de recoger más posibilidades de cara a los premios. Os recordamos también que dentro de esas instrucciones, de esas bases, de esa información relativa al concurso, os damos una serie de páginas en las que ofrecemos información para que podáis investigar sobre la Unión Europea, buscar referencias, buscar información, contrastarla, explorar distintas posibilidades de otras propuestas que haya y presentar ese proyecto que queráis, artístico, que tenéis que subir a las redes sociales con el hashtag Día de Europa CLM con mayúsculas 25, ¿vale? Lo tenéis también en las instrucciones. Os animamos a que seáis no súper creativos, sino mucho más hipercreativos, a que juguéis con las posibilidades que tenéis en los centros, a que investiguéis todo lo posible por los enlaces que os decimos en relación al trabajo que se realiza en las instituciones europeas, no solo a nivel de Europa, sino desde vuestra localidad en particular, desde Castilla-La Mancha, vuestra provincia, pero más cercano, incluso desde vuestro centro, que estamos seguros que se realizan un montón de acciones que tienen que ver con Europa y que tienen que ver con el día a día y con vuestra realidad más cercana. Os vais a dar cuenta de ello y después os contará Nazaret, y estaremos encantados de recibir vuestras propuestas e invitaros a participar en la celebración del Día de Europa, que forma parte del premio, junto con, bueno, pues que os vamos a recibir aquí en una excursión a Toledo, y hay un premio de pasar la noche en un castillo, lo cual siempre emociona muchísimo. Os animamos de verdad a que participéis y os dejamos para el final, si tenéis cualquier duda, para que las pongáis en el chat y resolverlas, ¿vale? Nazaret. Ah, vale.
me interesa también plantear esta cuestión. Toda esta información que os he comentado en relación a la Unión Europea, quiero destacar una cuestión. Hay una nueva materia en secundaria y en bachillerato. Y yo sé que es poco conocida porque es que empezó el año pasado. Entonces, desde la Consejería estamos encantados de haberla propuesto en colaboración también, como decía, con la Dirección General de Asuntos Europeos, porque nos parece relevante conocer todas las instituciones y las posibilidades que nos ofrece la Unión Europea. A nivel de infancia y juventud, realmente creemos que hay mucho trabajo por hacer en conocer todas esas posibilidades y conocer el pasado, presente y posibilidades del futuro de la Unión Europea. Me interesa sobre todo destacar más que el contenido, y creo que lo que se trabaja dentro de la Unión Europea, que creo que es una cuestión que podemos ir perfilando o mejorando en función de vuestras aportaciones, sobre todo que conozcáis la oferta, ¿vale? Dentro de las optativas de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, esta materia la tenéis y se enlaza con contenidos de otras materias, puesto que tiene una transversalidad, como decía, en cuanto a los valores que se trabajan y la repercusión que tiene a nivel de programas y planteamiento en nuestra vida como ciudadanos europeos. Quiero que lo conozcáis para que valoréis esa posibilidad de cursarla, a que el alumnado que esté, como digo, que vaya a pasar de tercero a cuarto el año que viene, puesto que la va a tener en su bloque de optativas para poderla cursar, y aquel alumnado que pase a primero de bachillerato este año, que igualmente formará parte del bloque que completa esas optativas que quiere, y que en enseñanzas pues, obligatorias como el bachillerato son materias muy importantes porque te dan una visión de todas esas posibilidades que decía, de seguirte formando, de trabajar en la Unión Europea, de conocer todas las opciones y posibilidades que nos ofrece el ser ciudadanos europeos. Ahora creo que sí. Ahora sí. Qué bien. Bueno, pues vamos a aprovechar también esta oportunidad de acercarnos a vosotros y a vosotras, a los centros educativos, al profesorado y tal vez al alumnado también, pues para haceros un breve resumen, ¿no? Y calentar motores de cómo ir preparando el trabajo sobre la presentación de trabajos para el concurso. Y para ello, pues hemos preparado de manera bastante sintetizada un resumen sobre, en principio, la Unión Europea. Después también pasaremos a hablar del aniversario de la firma del Tratado de Adhesión, del cual se cumplen 40 años este año. Y también pues, pasaremos a hablar un poquito de cuál es el papel de Castilla-La Mancha en Europa, a través de qué órganos o de qué instrumentos. Y pues por último vamos a plantear cómo este concurso nos deja abierta, ¿no? la posibilidad de reflexionar sobre ese futuro que está en vuestras manos y que es lo que buscáis y donde realmente queréis poner el foco. Para ello, también os voy a presentar a Rafael Cantero. Él es el responsable de Europe Direct de Castilla-La Mancha y está aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal? Hola, Rafael. Buenos días. Y hemos pensado preparar un poco este contenido pues, entre los dos, con un diálogo más o menos fluido también, pues para que también sea más participativo. Así que, Marilo, si también en algún momento quieres tomar la palabra o hacer algún apunte, pues adelante. Bueno, la verdad que el concurso, como se plantea sobre el futuro, pero basándonos en un hito, los 40 años de la firma del Tratado de Adhesión, es verdad que España se incorpora a la Comunidad Económica Europea en el año 1986, pero es el 12 de junio de 1985 cuando se firma ese Tratado de Adhesión, se firma en Madrid, en el Palacio Real, pues creíamos que era importante hablar un poco de dónde venimos, ¿no? Para saber hacia dónde vamos y que esas propuestas que los estudiantes y las estudiantes nos hagan en el concurso pues estén basadas también en un poco en la trayectoria, ¿no? En saber cómo hemos cambiado en estos 40 años para conocer o para imaginar cómo puede ser la Unión Europea dentro de 10, de 20, de 30 años, ¿no? En el futuro.
realmente explicar que la Unión Europea no es necesario, y de hecho ayer estuvimos en un colegio en Alcázar de San Juan y salimos muy sorprendidos del conocimiento que tienen pues chavales eran de Quinto y quinto sexto y de sexto de primaria. primaria. Yo realmente me fui muy sorprendido porque tienen un conocimiento muy profundo de lo que es la Unión Europea, de lo que supone esta organización política y económica de países, pero bueno, podemos dar algunos datos clave, ¿no? La Unión Europea es esta organización política y económica que colaboramos en muchas áreas, en comercio, en política, en seguridad, en protección de los derechos humanos, que se funda en 1951, son en principio 6 países que con el fin de dar mayor estabilidad y proyección económica a esos países, pues se asocian, y que hoy ya somos 27 Estados miembros, que representamos cerca de 500 millones de habitantes, somos casi el 6% de la población mundial, y que prácticamente casi todos esos países, somos 20 de 27, compartimos una misma moneda, que es el euro desde el año 2002, y no solo eso, sino que además formamos parte de esa, como veis en la diapositiva, un espacio de libre circulación en la Unión Europea, que es el espacio Schengen, que nos permite a todos los ciudadanos europeos pues, poder viajar, trabajar o vivir en cualquiera de los países de la Unión Europea. De hecho, este espacio Schengen se han asociado países que no son de la Unión Europea, países como Islandia, Noruega o Suiza, también se quisieron incorporar a esta libertad de movimiento, no solo de personas y trabajadores, sino también de bienes y servicios. Y formamos también parte de un mercado único. La Unión Europea, estos 27 estados, formamos parte de ese mercado que nos permite, bueno, pues que los bienes, servicios, capitales y personas podamos circular libremente sin ningún tipo de barreras judiciales, burocráticas, técnicas, lo cual ha supuesto un beneficio no solo para nosotros las personas, sino también para las empresas de los países, ¿no? Queríamos hablar brevemente de las instituciones europeas. Ayer nos preguntaban, no, fue el martes en la universidad, que nos preguntaban, ¿pero por qué la Unión Europea no tiene un presidente o una presidenta como tal? Bueno, es verdad que la configuración institucional de la Unión Europea es diferente a la que estamos acostumbrados, pero es verdad que somos Estados miembros que nos hemos asociado, y por tanto la representación de todos es a lo mejor un poco más compleja. Aquí os hemos puesto las imágenes de algunos. En primer lugar, por ejemplo, tenéis la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen. Básicamente la Comisión representa los intereses de la Unión Europea. Digamos que si hubiera una presidenta de la Comisión de la Unión Europea, sería ella, sería Ursula von der Leyen, que está acompañada de comisarios que representan a todos los estados, y de hecho la primera vicepresidenta, la vicepresidenta ejecutiva, es española, es Teresa Rivera, con quien de hecho recientemente el gobierno de Castilla-La Mancha se pudo reunir, y a la Comisión Europea le corresponde la iniciativa legislativa, propone leyes y además gestiona las políticas de la Unión y gestiona el presupuesto de la Unión Europea. Y además tiene una labor que es un poco más de control, y es que garantiza, vela que los Estados miembros cumplamos correctamente con el derecho de la Unión Europea. Luego al lado tenemos el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es la institución que nos representa a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Es decir, que cuando vamos a las elecciones europeas, ¿no? Cada 5 años vamos a las elecciones a elegir a nuestros representantes. En Castilla-La Mancha tenemos a una representante que es Cristina Maestre. Ella representa al conjunto de los ciudadanos españoles, no solo de Castilla-La Mancha, pero bueno, la he destacado porque es de Castilla-La Mancha, porque es de Ciudad Real. El Parlamento Europeo pues tiene funciones legislativas, presupuestarias y de control político. Esto implica que aprueba y modifica leyes. Por ejemplo, ahora podemos hablar, la ley que eliminó el roaming en la Unión Europea fue gracias al Parlamento Europeo. La gente que tenga los nuevos iPhone verá que la clavija de los nuevos iPhone ya es USB, no era como era antes. Eso es una legislación de la Unión Europea. Pero además, pues supervisa y controla al resto de las instituciones europeas, como a la Comisión Europea, o lleva a cabo acuerdos internacionales con terceros países. Luego tenemos el Consejo Europeo. El Consejo podríamos dividirlo en dos, Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea. Básicamente es cuando el presidente del Gobierno de España o los ministros y ministras del Gobierno de España van a Bruselas o van a lo que se conoce como la institución de la Unión Europea, van a reunir en el ámbito, en el contexto del Consejo Europeo el presidente, es decir, el Consejo Europeo reúne a los presidentes y jefes de Estado de los 27 Estados miembros, y ellos ellos no legislan, pero se encargan de establecer las orientaciones políticas generales, las prioridades de la Unión Europea. Ellos establecen
hacia dónde debe ir la Unión Europea, cuáles son las orientaciones, y el resto de instituciones se encargan de materializarlo, ¿no? Y luego, cuando van los ministros y ministras de los diferentes gobiernos, se reúnen en el Consejo de la Unión Europea. Algunos recordarán que el segundo semestre del año 2023, España tuvo la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y es que este Consejo de la Unión Europea no tiene un presidente único, sino que cada 6 meses un Estado miembro le toca esa presidencia, y por ejemplo España fue recientemente. El Consejo de la Unión Europea también tiene funciones legislativas, se conoce como un órgano colegislador con el Parlamento Europeo, y representa a las distintas áreas de los gobiernos de los Estados miembros. Por eso son los ministros y ministras las que acuden. Y aparte de estas 4 instituciones principales que he dicho, que son Parlamento, Comisión, Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea, hay una serie de organismos que acompañan, que asesoran a estas instituciones, como es el Comité Económico y Social, o como es otra que Nazaret conoce bastante bien, que es el Comité Europeo de las Regiones. De hecho, en la imagen sale Nazaret por detrás del presidente Page, o sea que creo que ella puede hablar un poco más que yo de la labor del Comité de las Regiones. Pues efectivamente, Rafa, es ahí donde tenemos como región también nuestro espacio, nuestra voz y nuestro voto en todo lo relativo que tiene que ver, ¿no?, con la política europea, y que afecta e impacta directamente también con lo que va a suceder en las regiones y en las ciudades. Y es que, pues gracias también, ¿no?, a que el Tratado de Maastricht ya reconoce también esa labor, como digo, ¿no?, y esa importancia de las regiones y de las ciudades, y de que aquí sea en el territorio donde también se valora, ¿no?, y se evalúa cómo impactan las políticas europeas. Pues surge el Comité de las Regiones, el Comité Europeo de las Regiones, en 1994. Y nuestro representante como región es Emiliano García Page, es el miembro titular, y su miembro suplente es José Manuel Caballero, el vicepresidente segundo. Cada región tiene 2 miembros, como digo, ¿no?, titular y suplente. Y en España, por ejemplo, estamos representadas todas las comunidades autónomas, y también la FEM tiene 4 miembros que representan alcaldes, alcaldesas generalmente, que también tienen voz y que también representan esa parte de gobierno local. En total, el Comité de las Regiones reúne a 329 miembros. Cuando no son los titulares, pues como digo, pues participan los miembros suplentes. Y es, la verdad, un órgano consultivo, como bien explicaba Rafa, en el que pues participamos en dictámenes y en iniciativas, en muchos casos, que, como digo, pues son preocupaciones o asuntos que nos impactan muy directamente como región. Y, por ejemplo, muy recientemente, el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cuando tuvimos la tragedia de la Dana en el pasado mes de octubre, pues en el siguiente Comité de las Regiones, que se celebró en noviembre, tuvo la ocasión también de defender y de poner encima de la mesa la necesidad de que Europa, en circunstancias como las que se han vivido aquí recientemente, y que tan duramente han impactado sobre todo en Valencia y en otras regiones como también Castilla-La Mancha, pues debemos estar preparados, y también tenemos que tener un mecanismo de prevención para situaciones catastróficas como esta. También lo explicaba muy bien Rafael Cantero. También tuvimos la oportunidad de estar con Teresa Rivera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Es decir, que nuestro papel también trasciende más allá también del Comité de las Regiones, que es ese organismo oficial, ¿no?, y consultivo, pero que también intentamos pues implicarnos y tener el mayor impacto posible en todas las personas y en todas las instituciones de Europa en cada viaje que hacemos para allá.
De hecho, bueno, es la principal vía de participación de las comunidades autónomas es el Comité de las Regiones, aunque tenemos muchas otras, ¿no? Tenemos allí una oficina en Bruselas, Efectivamente. participamos en las reuniones del Consejo de la Unión Europea, las comunidades autónomas, pero esta es como la más directa, ¿no? En la que más se puede reflejar nuestra voz. Sí, el Comité Europeo de las Regiones también tiene comisiones, que son grupos de trabajo especializados por áreas y, por ejemplo, Castilla-La Mancha también participamos en 2 comisiones, en la Comisión NAT y en la Comisión ENVE. La Comisión NAT tiene que ver con todo el ámbito de naturaleza, agricultura, pesca, etcétera, y la Comisión ENVE con medio ambiente, desarrollo sostenible, etcétera. Así que, bueno, pues es verdad que también la oficina de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea, que es como tener una pequeña Castilla-La Mancha allí, nos facilita muchísimo también estar al día de todo lo que se trabaja y que nos va a impactar también muy directamente en la región. También formamos parte de redes que también nos trasladan información muy interesante y que luego a su vez podemos nosotros como Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trasladarlo bien a otras consejerías que pueden ser beneficiadas o a otras entidades, ya sean locales o entidades no lucrativas, etcétera. En fin, que yo creo que en muchos casos se desconoce que el papel de nuestra región es tan importante y es además fundamental que se sepa que en muchísimas ocasiones nos reclaman como ejemplo de buenas prácticas y de buenas políticas que se llevan a cabo, por ejemplo, en reto demográfico, nuestra ley de despoblaciones es un ejemplo a seguir para muchos países y nos llaman y nos piden presencia y nos piden que las expliquemos allá donde también tienen esta misma problemática o, por ejemplo, nuestra política en materia de igualdad de género o de violencia. En fin, que tengáis también muy claro que el papel de Castilla-La Mancha es crucial y por eso también es tan importante que toda la ciudadanía castellano-manchega se sienta parte importantísima, porque al final también toda esta información que recogemos y que trasladamos a las instituciones parte de vosotros y de vosotras. De hecho, podríamos decir, pasando a la siguiente diapositiva, que el papel de Castilla-La Mancha en la pertenencia de España a la Unión Europea ha sido clave desde sus orígenes, desde el primer día. En esta diapositiva tenéis una imagen del 12 de junio de 1985. El Palacio Real de Madrid es el día en el que se firma el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Y digo que el papel de Castilla-La Mancha ha sido fundamental desde el inicio porque en esa imagen tenemos a Felipe González, que era el presidente del gobierno en ese momento, tenemos a Fernando Morán, que era el secretario de Estado era el ministro de Exteriores, perdón, del gobierno, tenemos a otras personalidades como Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, representantes de los diferentes Estados miembros, pero es que tenemos a un hombre que era de Ciudad Real, que también firmó y que era en ese momento el secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas. Es Manuel Marín, ya digo, desde la Ciudad Real, posteriormente fue vicepresidente y durante unos meses también presidente de la Comisión Europea y tuvo un papel fundamental en la adhesión de España a lo que hoy conocemos como la Unión Europea. De hecho, ahora lo veremos entre los beneficios que ha supuesto para España formar parte de este proyecto común europeo, pero a Manuel Marín se lo conoce como el padre del programa Erasmus, el programa Erasmus que nos ha permitido a miles de jóvenes por toda Europa hacer estancias en el extranjero durante los estudios universitarios y ya no solo universitarios, pues a Manuel Marín se lo conoce en toda Europa como el padre del programa Erasmus y Manuel Marín es de Ciudad Real, nació en Ciudad Real. Así que eso es algo que es importante conocer y que lo ponemos siempre en valor cada vez que podemos. Qué importante también tener referentes, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en este caso, Rafa, que también es de Ciudad Real, ¿no? O algunos de nosotros también lo somos, que lo veamos como aterrizado, ¿no? Como personas implicadas y que realmente creen en este proyecto europeo, pues han llegado a hacer un trabajo pues al cual yo creo que no habríamos llegado a lo mejor, ¿no? Sin esas iniciativas, como explicaba Rafa, de esa visión de los beneficios que producen el programa Erasmus. Y eso nos liga un poco con el concurso de hoy, ¿no? Es decir, es gente que se imaginó cómo algo podría funcionar, cómo conseguimos que estudiantes o que jóvenes de toda la Unión Europea se conozcan, generen vínculos, generen lazos, viajen, y algo que un día fue una idea, alguien que imaginó cómo podía ser el futuro de la Unión,
se hizo realidad. O sea que al final las propuestas que nos hagan en el concurso también son propuestas que ojalá se puedan llegar a materializar. O sea que animamos a proponer y a diseñar cómo les gustaría que fuera la Unión, porque hubo un día que gente lo pensó y se hizo realidad. De hecho, esta firma del Tratado de Adhesión que vemos en la imagen fue en 1985, por fin se consiguió que España se incorporara a las comunidades europeas, pero no fue sencillo. Las negociaciones duraron 9 años. España, cuando acabó la dictadura, ya empezó a planificar o a plantearse la incorporación a este proyecto europeo, pero había muchos cambios que hacer. La Comunidad Económica Europea entonces exigía que España hiciera todavía determinados cambios en materia económica, en materia democrática, y ya digo, desde 1977 que España solicita la adhesión hasta 1986, el 1 de enero que se materializa, fueron negociaciones complejas. Pues, por ejemplo, en tema de agricultura, pesca y la industria eran principales los principales escollos. Bueno, pues había determinados países que tenían ciertas reticencias a que la mano de obra más barata en España pudiera afectar a sus economías, o el sector de la agricultura en España era muy fuerte y por tanto podía hacer competencia. Entonces las negociaciones duraron 9 años y por fin en el año 86 se consiguió que España, también Portugal, fue en el mismo año, ese 12 de junio en Lisboa también se firmó el Tratado de Adhesión de Portugal, bueno, pues que España y Portugal pasáramos a formar parte de este proyecto europeo. ¿Cómo hemos cambiado en estos 40 años? Podemos seguir la anterior. ¿Cómo hemos cambiado en estos 40 años? Bueno, evidentemente la incorporación de España a este proyecto europeo ha supuesto muchas cosas buenas y muchas de ellas gracias a la Unión Europea. Probablemente la que más visible sea el euro. Desde el año 2002 compartimos una moneda única en muchos países de la Unión Europea, que es el euro, lo que nos ha permitido, pues imaginaos para las empresas lo fácil que es ahora poder comercializar en toda la Unión Europea, hacer exportaciones, el desarrollo económico del país gracias a tener una moneda única, pues ha facilitado mucho, pero no solo eso, es que además formar parte de la zona euro nos implica tener el respaldo del Banco Central Europeo, pues a la hora de estabilidad de precios, de control de la inflación, proporcionar liquidez en épocas de crisis. El Banco Central Europeo ejerce un papel fundamental. El Banco Europeo de Inversiones, que por cierto tiene una presidenta española, Nadia Calviño, pues a la hora de financiar infraestructuras, innovación, pymes en españolas, ha supuesto también un desarrollo económico para el país y una modernización del país muy importante. Y tenemos que hablar, por supuesto, de fondos europeos. España es uno de los principales receptores de los fondos. Los más recientes son los Next Generation, que nos han permitido recuperarnos de la crisis del COVID y fundamentalmente en materia de transición digital, de transición ecológica. Los fondos europeos han jugado un papel fundamental en el desarrollo no solo de España, sino también de las regiones. Hay que hablar de los fondos de cohesión, de la política agraria común, que han permitido modernizar el sector agrícola de Castilla-La Mancha. Si damos datos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, solo en el periodo 2022-2027, Castilla-La Mancha va a recibir más de 2.000 millones de euros de fondos estructurales. Son los fondos FEDER, los fondos FEADE, los fondos Social Europeo, más de 2.000 millones de euros de fondos europeos. Y eso ha supuesto también que para Castilla-La Mancha la incorporación de España tenga unas implicaciones muy positivas, muy beneficiosas en estos 40 años. Decíamos antes, la eliminación de fronteras. Es que antes, cuando querías viajar a Portugal, yo recuerdo una vez yendo con mi padre a Lisboa, cuando cruzábamos la frontera, él me recordaba que antes aquí había que parar, había unas colas de coches tremendas porque había que pasar un control fronterizo, y ahora quienes hayáis viajado, y seguro que la mayoría lo habéis hecho, sabéis que podéis coger un avión a República Checa, a Italia, a Francia, y no os van a pedir ningún documento especial, más allá que tu billete de avión o de tren y el DNI. Eso ha supuesto una oportunidad para todos los españoles, claro, que ha supuesto un beneficio muy grande. De hecho, antes hablaba de que no solo movilidad de personas, sino también de trabajadores. Hay una cosa de la que ayer en el colegio me hablaba mucho, que era de los futbolistas. Me preguntaban mucho por el fútbol en el colegio, y yo les contaba que es que el mercado de fichajes
en Europa está muy influenciado también por las políticas europeas. Por ejemplo, en España la Liga permite que los jugadores puedan tener solo 3 jugadores extracomunitarios en la plantilla. Es decir, que pueden tener todos los jugadores de la Unión Europea que quieran. Extracomunitarios son aquellos que no han nacido en países de la Unión Europea. De hecho, por ejemplo, desde el Brexit, los jugadores ingleses ya cuentan como jugadores extracomunitarios. Jude Bellingham, por ejemplo, uno de los principales jugadores del Real Madrid, ahora se considera un jugador extracomunitario y, por tanto, no tiene esa libertad de movimiento de trabajadores de la que sí gozamos el resto de jugadores, gozan el resto de jugadores que han nacido en la Unión Europea. Por tanto, fijaros si la legislación y las políticas europeas influyen hasta en algo tan conocido como es el fútbol, el mercado de fichajes. De hecho, la UEFA, que es la institución que regula el fútbol en Europa, evidentemente está regulada por la legislación europea. Son muchos los beneficios. Si hablamos, por ejemplo, de temas de sanidad, el hecho de que tú puedas ir a un país de la Unión Europea y con tu tarjeta sanitaria europea vayas a recibir atención médica como si lo hicieras en tu propio país, eso es un beneficio. O ayer me ponían a hacer el ejemplo del roaming. Es que no hace mucho utilizar el móvil en un país de la Unión Europea era muy caro y de hecho teníamos que estar controlando todo el rato que no se me conecten los datos, que eso desde el año 2017 eso ya es historia. Imposible hacer llamadas porque te quedabas sin euros. El saldo en Exacto, era una barbaridad. Súper controlando todo el rato, pillar wifi en cualquier zona porque, en fin, querías contactar con tu familia en tu país. Bueno, pues hoy en día eso ya es historia. Gracias a la legislación y a las políticas europeas, en cualquier país de la Unión Europea hoy puedes utilizar el móvil, enviar mensajes, utilizar internet, datos y llamar a tu familia sin ningún problema. Eso es también política europea y en eso hemos cambiado mucho en estos 40 años. Por tanto, podríamos estar mucho tiempo a hablar de transporte, de movilidad, de avances en derechos también, en sostenibilidad, en políticas climáticas. Son muchos los cambios que ha hecho la Unión Europea y de los que, como ha dicho antes Mariló, en los enlaces y en los diferentes documentos que os facilitamos podéis informaros, podéis obtener mucha más información, podéis hacer también un diálogo profesores-alumnos, ¿no? En los que los profesores podáis contarles al alumnado de qué manera hoy habéis visto esa evolución en estos 40 años. O sea que hay muchas formas de conocer cómo era la España de entonces y cómo es la de hoy y que nos contéis. Y ahora ya sí podemos pasar a la última diapositiva. Sí, y hago aquí un apunte, porque un ejercicio también muy interesante puede ser ese abrir los ojos y estar hiperatentos y atentas a cómo la bandera europea, ¿no? Esta bandera azul con estrellitas, aparece en un montón de espacios y de lugares de nuestro día a día. Y eso también es gracias a lo que hablábamos, ¿verdad, Rafa? De los fondos que vienen y que mejoran nuestra vida en todos los ámbitos, no solamente en la transformación de ciudades, sino también en programas sociales o, por ejemplo, ayer, ¿no? Que estábamos en el centro educativo y veíamos cómo pues, los paneles o las pantallas digitales o prácticamente todo tenía esta bandera de Europa, y esto es gracias a las políticas de cohesión y a la voluntad que tenemos como Unión Europea de que no existan desigualdades. Da igual que seamos de un pueblo de Cuenca, que de una región de Italia, que vivamos en Polonia. Todos y todas las ciudadanas europeas tenemos el mismo derecho a las mismas oportunidades, y es verdad que en este sentido nos han transformado la vida. Y aquí pongo un ejemplo, y es que yo también lo he vivido en primera persona como ciudadana, pero también como gestora, y es en el caso, por ejemplo, de Tomelloso, pero sucedía también ayer en Alcázar de San Juan y también lo explicaba la alcaldesa, ¿no? Como un espacio de encuentro, como por ejemplo era la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan, ha cambiado por completo. Como el alumnado decía, ¿verdad? Que gracias a esto, pues es verdad que se transforma y se mejoran la vida de los ciudadanos. Y en Tomelloso ha pasado exactamente igual. Y digo Tomelloso, pero como seguro que estáis visualizando cualquiera de vuestros pueblos o ciudades. Y eso yo creo que también es un ejercicio muy interesante de abrir bien los ojos y de detectar cómo Europa realmente está afectando, impactando en positivo en un montón de sitios de nuestra vida, de nuestro día a día. Es verdad que cuando te empiezas a fijar, ya ves la bandera de la Unión Europea por todas partes. Por todos sitios, en ¿verdad? cada cartel, en cada que anuncia un nuevo proyecto o un proyecto financiado, empiezas a ver la bandera de la Unión Europea por muchos sitios, y eso quiere decir que ha habido fondos europeos que han facilitado que ese proyecto, que esa instalación, que ese parque, que esa plaza ha recibido fondos europeos. Entonces decíamos que
habiendo hecho una trayectoria de dónde venimos, de cómo hemos cambiado, haciendo un análisis de cuáles han sido los principales hitos que en estos 40 años se ha beneficiado España y Castilla-La Mancha por su adhesión, su incorporación a este proyecto europeo. Hemos cambiado mucho en 40 años, pero esto sigue siendo un proceso en construcción. Esto es un proyecto en el que tenemos voz, los ciudadanos y ciudadanas de la Unión, tenemos que decidir, tenemos que participar. De hecho, la Unión Europea tiene muchísimos proyectos en los que quiere darle voz a todas las personas, pero fundamentalmente a la gente joven, porque no hay que dar a la Unión Europea por sentado como un proyecto establecido, sino que es un proyecto en constante construcción, y este concurso pues va un poco en esa línea, ¿no? En que nos digáis en diferentes áreas, que nos podéis hablar de, no sé, de defensa. Oye, es un tema que os interesa y que gusta. En defensa, ¿creéis que debería haber un ejército europeo, por ejemplo, en defensa y seguridad común? Ampliación. ¿Deberíamos aceptar la incorporación de nuevos Estados miembros? Ahora mismo hay 9 países solicitantes de adhesión, son muchos como Moldavia, Serbia, Albania, Ucrania, hay muchos países que quieren formar parte de este proyecto. ¿Creéis que debemos seguir ampliando o deberíamos fortalecer los lazos de los estados que estamos actualmente? En cambio climático y energía sostenible probablemente sea una de las políticas que más interese a la gente joven. ¿Debemos seguir avanzando? ¿Podemos avanzar en el Pacto Verde Europeo? ¿Podemos conseguir ser unos países con energía neutra en carbono en 2030? Es decir, ¿cómo debemos avanzar en transición ecológica, en integración? Son muchas las cuestiones en las que podéis aportar, ¿no? Podéis dar ideas y mayor autonomía e innovación, por ejemplo, mayor autonomía. Debemos dejar de depender en determinados sectores de otros países en los que las relaciones a lo mejor no pasan por su mejor momento y no hace falta mencionar mucho. Transición digital, la inteligencia artificial, anda que no es interesante el asunto de la inteligencia artificial, cómo debemos abordarla, cómo creemos que va a evolucionar la inteligencia artificial y cómo nos va a afectar, pues en temas de ciberseguridad, por ejemplo. Son muchos los temas en los que nos podéis hablar, de los que podéis abordar y otros que no hayamos mencionado. ¿Cómo creéis que puede ser la Unión Europea y cómo queréis que sea? Porque no solo es adivinar, sino también es desear. ¿Cómo queréis que sea la Unión Europea en el futuro y en la que vais a vivir vosotros y vosotras? Sí, y haciendo un poco ese repaso, ¿no? También que muy brevemente hemos hecho, pues da la sensación de que como volvemos un poco al punto de origen de por qué se crea la Unión Europea y por qué Robert Schuman pues, planta encima de la mesa esta posibilidad de que unidos somos más fuertes, de que hay que luchar por la solidaridad, por la defensa de la paz, por la democracia, por la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas y cómo tras 2 guerras tremendas pues se plantea que la unión es el camino y que el respeto y que en ese encuentro entre necesidades y entre oportunidades que tenemos que ofrecernos los Estados miembros, pues nos hacemos mucho más fuertes, ¿no? Y somos mucho más felices también como ciudadanos y ciudadanas y sin duda estamos a salvo. Y da la sensación de que también estamos un poco en ese momento hoy en día en el que se pone un poco en tela de juicio todo esto, la importancia o no de la Unión Europea, de la democracia y de la paz. Y bueno, pues si la Unión Europea se ha venido construyendo a través de una consecución tras otra de crisis, pues sin duda estamos también, yo creo que ante una situación que nos hace replantearnos un poco justo esto, ¿no? De dónde venimos, qué queremos, hacia dónde vamos y qué mejor que la ciudadanía castellano-manchega para también hacerse esas preguntas y tener voz y presencia en esta construcción que, como bien decía Rafa, pues es una construcción de todos y de todas. Mariló, no sabemos si nos hemos dejado algo que quieras apuntar o alguna cuestión. No, me parece perfecto. Apuntaría en relación a lo que habéis dicho, lo fácil que resulta dentro de los centros educativos encontrar la bandera europea, porque hay un montón de proyectos que se dedican específicamente a educación y estoy segura de que tanto el profesorado como el alumnado los conoce y además los tiene presentes tanto a la entrada de los centros como en las distintas aulas, como en los dispositivos que llegan. Habéis hablado de los dispositivos, las pantallas que vimos ayer en Alcázar. Están también las nuevas dotaciones del Código Escuela 4.0, están
todas las dotaciones que tienen, pero además hay una cosa que yo sé que gusta mucho y que ilusiona muchísimo y es participar en proyectos Erasmus. Erasmus Plus recoge toda la iniciativa de la Unión Europea en todas las enseñanzas, en todas las etapas educativas, porque antes los programas eran diferentes en función de las diferentes enseñanzas y con Erasmus Plus se unifican para poder hacer ese intercambio cultural que tantísimo enriquece y que estoy segura que muchos de los centros que nos están viendo ahora han participado y valoran de una manera extraordinariamente positiva, porque no se visita igual un país o no se conoce igual a las personas cuando tú vas en turismo que cuando lo que haces es visitarlo con alguien que te lleva y que conoce su realidad y que quiere compartirla contigo y que se asocia a ese intercambio cultural que tanto, como digo, enriquece y tanto forma además. Las animo igual, hay un montón de iniciativas dentro de las páginas que os vamos a dejar de consulta que son oportunidades para la infancia y la juventud, que deis el salto a mirar desde arriba y a mirar en global y que penséis en proyectos grandes que pueden afectar a las personas de manera general. No penséis en proyectos pequeños. Sé que la creatividad es grande y creo que podéis plantear ideas muy interesantes dentro de lo que veis cada día en las noticias, que os preocupa, que habéis pasado después de una pandemia que nos ha afectado a todos y que tenemos unos fondos Next Generation que hacen precisamente referencia a esa nueva generación que sois vosotros y vosotras y que queremos conocerlas y queremos animaros a que participéis en este concurso y a conocerlas. ¿Vale? Entonces, si os parece, abrimos un turno de consultas o de preguntas que podamos resolver para ayudar a que cualquier duda quede aclarada. Cualquier aportación que consideréis que puede resultar interesante para que la tengamos en cuenta también, pues bienvenida. Os agradecemos mucho la participación. No sé si vosotros, Nazaret y Rafa, podéis ver las preguntas y respuestas. Y os digo, yo sí puedo verlas. Había una persona que tenía problemas de conexión, pero lo acabo de ver, no lo he visto antes. Y sí que veo que hay una persona que nos escribe de Osa de Montiel, de Albacete, desde Elías de Lerma, que dice que no sabe si hemos comentado si podemos disponer de la grabación. Efectivamente, podéis disponer de la grabación, la vamos a publicar, la vamos a dejar colgada y podéis utilizarla en clase con el alumnado o consultar cualquier cuestión que Rafa le ha explicado estupendamente para que os quede más claro todo el proceso, no solo del concurso, sino de toda la movilización de investigación que tenéis que realizar en todas las instituciones y todos los proyectos que se realizan. No hay más dudas. También estamos a vuestra disposición, ¿verdad, Mariló? Que, bueno, cualquier duda más particular podéis contactar, yo creo que tanto con la Dirección General de Innovación Educativa y Centros como con la Dirección General de Asuntos Europeos. Y la verdad es que nos encanta ir físicamente a las aulas y contar todo esto en persona, adaptarlo también y gamificarlo con actividades más lúdicas y más participativas. Así que, bueno, realmente estamos a vuestra disposición. Os agradecemos que si tenéis interés no lo digáis, pero os decimos que sois muchos también y tenéis que tener en cuenta esa parte e intentaremos valorar todas las secciones. Pero os animamos a que cualquier duda que tengáis o si queréis que los aclaremos o os visitemos, estamos disponibles para ello, ¿vale? No tenemos más dudas, entonces esperamos que haya quedado todo súper claro. No veo ninguna otra pregunta. Agradecer muchísimo la colaboración y la relación en este proyecto tan ilusionante a la Dirección General de Asuntos Europeos y a Nazaret en particular por la cercanía y por el trabajo realizado, a Rafa y a todo el equipo, que da gusto estar con vosotros y ya sabéis, estamos en contacto y esperamos que la participación de todos los centros sea muy amplia y seguro que vamos a tener unas propuestas interesantes porque tenemos un alumnado muy comprometido y sabemos que los docentes que están a su cargo lo están también mucho más. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mariló. La verdad es que es un gusto trabajar contigo y con tu equipo y encontrarnos con personas tan ilusionadas, tan capaces y además que venís también y vienes de trabajar desde dentro del aula y por eso conoces tan bien cuál es la realidad educativa y dónde tenemos que poner el foco. Así que por nuestra parte también muy agradecidos. Muchas gracias. Entonces nos despedimos aquí y esperamos que nos veamos el día 9 para celebrar el Día de Europa con todos los proyectos que se presenten. Gracias a todos. Un saludo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.